Hola, saludos a todos, ¿cómo están? Hoy es martes, 6 de abril del año 2021 y bueno, continuando con esta serie de videos donde, como ya les he comentado, la idea es compartir experiencias. El día de ayer pasó algo muy interesante. Hice un video, les compartí un video donde les comento mis impresiones respecto a esta crisis del canal de Suez, que recientemente hubo un barco ahí, el Evergreen, que quedó bloqueando el canal, y entonces nos hizo ver la importancia pues de esa ruta marítima que une al Mediterráneo con el Mar Rojo, ¿verdad? Que es un punto donde transitan muchas mercancías que vienen ya sea de los países productores de petróleo rumbo a Europa, o desde Asia, estoy hablando de China, la India, de esa región, de Japón. Y entonces a través de esa ruta pues ahorran muchos kilómetros, ¿verdad? Porque ya no tienen que rodear todo el continente africano, entonces se acortan las distancias, se abaratan los precios. Entonces es la importancia de ese canal. Entonces yo les comentaba que yo estaba analizando el cambio de gobierno, o estamos hablando por etapas, y entonces les comentaba que en 1982 nosotros sufrimos una crisis económica muy fuerte en México, que nos afectó a todos. A mí en lo particular me afectó porque ya no pude continuar estudiando como lo estaba haciendo en aquel tiempo en Estados Unidos. Tuve que truncar mis estudios en la universidad en Estados Unidos. Yo estaba estudiando química y geología. Entonces, pues ocurre esta crisis, una crisis muy fuerte, una crisis que mucha gente recuerda, que afectó a toda la población mexicana, y ya les he comentado que causó muchas muertes. Les comentaba yo que por diversos motivos, en mi opinión muy personal, y que no es y no necesariamente es una opinión, sino es mi testimonio, por decirlo así. Más que una opinión, es un testimonio, mi testimonio personal, de que la población en aquel tiempo en México, no puedo hablar yo de otros países, yo hablo de lo que yo veía, era una población con muchos vicios causados por muchos años que el país vivió un auge económico, un crecimiento económico que está marcado ahí en los libros, todo el mundo lo señala. Sin embargo, les he comentado que ese auge económico no se reflejaba en el nivel de vida, ¿no? Así de satisfactores, en el nivel de vida de una mejor vivienda para las personas, en un nivel de vida de que calles pavimentadas, escuelas, mejores instalaciones en las policías, mejores ambulancias para el servicio médico. Sí, me explico, esa clase de satisfactorios. Entonces es un contraste donde alguien diga que vivíamos un auge económico que es real, pero que las personas daban mal uso a sus ingresos, ¿verdad? Y estamos hablando de en general, desde el obrero, que tenía buenos ingresos, un obrero, obviamente de empresas ligadas al gobierno, que estamos hablando también, lo he comentado, que en 1982, vamos a decir, llegamos a la cúspide, donde el gobierno es propietario de las empresas más importantes. Entonces, muchos mexicanos tenían sus ingresos del gobierno, ya sea en alguna industria o en algún servicio proporcionado por el Estado. Maestros, aduanales, policías, tránsito, soldados, o sea, así. Prácticamente de una u otra manera muchos estaban ligados sus sueldos a el gobierno. Entonces en 1982 José López Portillo nacionaliza la banca, los bancos que eran privados, Bancomer, Serfín, el Banco del Atlántico, todo esto pasaron a manos del gobierno. Se nacionaliza la banca casi a 3 meses
de concluir su gobierno. Entonces, así está la situación. Entonces, en ese 1982 tuvimos una crisis económica tremenda, el pueblo enviciado. Posteriormente, cuando el gobierno empieza a, desincorporar las empresas en el gobierno de Miguel de la Madrid, o sea, que empieza a deshacerse de esas empresas, a venderlas, privatizarlas o cerrarlas, que fueron las distintas modalidades que se llevaron a cabo. Muchos de estas personas, trabajadores, perdieron su empleo, fueron despedidos. Y ya les he comentado cómo me tocó a mí ser testigo de personas cercanas a mí, mis vecinos, vecinos, conocidos, ex compañeros de trabajo de mi papá, cómo muchos de ellos fueron lentamente muriendo, en muchos casos debido al alcoholismo, otros debido a vicios distintos al alcoholismo, pero vicios al fin, de excesos, y con lo mismo, que es una muerte distinta a la que se está viviendo actualmente con esta pandemia, que es una muerte en cierto modo rápida. En aquel tiempo fue, pues yo creo que mucho más penosa, porque fue una muerte lenta, personas que murieron de alcoholismo, de enfermedades derivadas o relativas a los riñones, al hígado, a situaciones así, accidentes también, porque de repente empezaron a recibir mucho dinero y en accidentes tomaban y sufrieron un accidente y fallecían por medio de accidentes. O sea, una verdadera catástrofe. Yo contaría que esa crisis de 82 causó más muertes. Están diciendo que actualmente han fallecido como 200,000 personas por esta COVID. En aquel tiempo, esa crisis del 82 por alcoholismo, fallecieron millones de personas, porque eran millones de personas que poco a poco el sistema que nos rodeaba estaba lleno de vicios. Yo estoy hablando que es impresionante y estaba recordando la cantidad de depósitos de cerveza que existían, de prostíbulos, ya he comentado, áreas así de prostitución muy tremenda. Yo estaba recordando la cuestión esto de los depósitos. Yo tengo una oficina para mi profesión y recuerdo yo que cuando ya estaba funcionando me decían a mí amigos, oye, qué bien está este lugar, ¿por qué no pones aquí un depósito de cerveza? Y yo les comentaba que realmente yo, pues sí puedo reconocer que podría haber sido un buen negocio, pero yo no tengo esa capacidad para tratar con personas alcoholizadas. Realmente no es una de mis fuertes. Está uno consciente de que personas así en esa condición pues no son de fácil trato. Entonces realmente no se me pasaba por la mente a mí en un momento dado ser propietario de un depósito de cerveza. Estos Oxxos que proliferan actualmente por todo el país y por todas las ciudades no son otra cosa que depósitos. Su verdadero negocio es la venta de alcohol. Esto es una herencia de aquellos años que no ha desaparecido. Las personas no se nos educó para tener formas sanas de entretenimiento. No estamos acostumbrados a divertirnos, una diversión que no esté ligada al alcoholismo. Si no estás tomando, si no gastas, te hace que no te diviertes. Yo tuve una experiencia en un viaje que hice un día en Puerto Vallarta. Me acuerdo yo que andaba en un hotel en Puerto Vallarta y de repente veo un grupo de turistas muy emocionados, queriendo ir a un determinado sitio del hotel y decían, por acá se ve más bonito, acá está más mejor. Y entonces yo les pregunté que a dónde iban y me dijeron que iban a ir a ver la puesta del sol, así como el sunset, cómo se mete el sol así por el mar. Y dije, ¿qué le van a ver? O sea, que según ellos, para ver cómo al ir bajando el sol ahí entre el mar, pues se tomaban unos colores en el cielo y el sol metiendo por entre el mar
Pues entonces me quedé pensando, bueno, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto vale mirar una puesta de sol? Entonces así, eso me quedó a mí muy presente y decía, mira cómo es interesante, uno siempre pretende que las diversiones o las cosas bonitas, siempre tienes que pagar por ellas, siempre tienes que estar ligado al alcohol, sino puede haber otras maneras sanas de diversión, otras maneras sanas de ver cosas interesantes y que no tienen ningún costo. Me pasó lo mismo en ese viaje, me estaba dando una aburrida que en unas playas de Mazatlán y me había paseado por toda la orilla a todo lo largo de la playa, que es muy largo, ahí tienen hoteles así a todo lo largo de la playa en Mazatlán. Entonces ahí viendo muchachos en bikini, por decirlo así, ahí viendo todos del lado, Olas Altas hasta por allá una discoteca que se llama Valentinos o no sé qué, así. Toda esa orilla, caminando kilómetros. Y de repente decía, oye, me estoy aburriendo aquí. Porque estás viendo gente. Entonces dije, oye, pues yo, ¿qué puedo hacer viendo a otras personas divertirse? El asunto es que se divierta uno. Y puse a nadar ahí en la playa, a jugar con las olas del mar, por decir así, y me estaba realmente divirtiendo y digo, mira, pues no es necesario el alcohol para uno divertirse, lo importante es lo que trae uno adentro. Y y al rato, cuando ya que estaba jugando yo ahí con las olas del mar que me lanzaba nadando con su fuerza, de repente ya estaba más gente a mi alrededor, haciendo lo mismo. Entonces, para mí, ese tipo de cuestiones siempre las tengo muy presentes y bueno, transmitírselas a ustedes y comentarles mi testimonio de ese tiempo. Es decir, había mucho vicio y ese vicio generaba que el dinero que las personas recibieron, exceso, dinero muy fuerte que recibieron en aquel tiempo, muchos de él no se reflejó en el nivel de vida de las personas. Yo puedo decir que en la época de crisis posteriores a ese 1982, ya del 83 en adelante, yo he visto que las personas mejoraron en gran medida su nivel de vida. Y estamos hablando que fue en los periodos donde menos ingresos o menores ingresos comenzaron a recibir. Entonces, son asuntos que uno tiene que analizar. Pero bueno, yo les comentaba que me pasó algo muy interesante con el video de ayer, cuando hice este análisis de esa crisis del 82, y les comentaba yo que estuvo muy ligada a un conflicto bélico que se dio en el Medio Oriente, que se llama, en la región del Canal de Suez. Y les comenté todo mi sentir de cómo veía yo la situación de ese canal, de Canal de Suez, y les comentaba que se inició su construcción en 1859, concluye en 1869, 10 años posteriores, que el trato era de que iba a estar construido en el territorio de Egipto, los egipcios iban a poner la mano de obra, el terreno obviamente, y una compañía particular, privada francesa, iba a financiarlo y iba a ser también la encargada del proyecto técnico, de la tecnología. Y el asunto del plan era, iban a ser socios al 50% y que a los 100 años, de una vez que ya estuviera en funcionamiento, el canal iba a pasar a manos del gobierno egipcio. Y les comenté yo que posteriormente este gobierno egipcio vendió su participación, es decir, vendió sus acciones a una empresa inglesa. Estoy hablando un resumen, ¿verdad? Porque se vio con una crisis económica, entonces tuvo necesidad y vendió sus acciones. Y entonces, bueno, por un tiempo ya no recibió ingresos por ese canal, no veían cómo pasaban los barcos por ahí con mercancías y ellos no se beneficiaban en lo absoluto. Pero acordémonos que había con un trato original, y era que a los 100 años el canal iba a pasar a manos de Egipto. Y conforme se fue acercando la fecha, pues se veía que estas empresas pues no tenían la menor intención de reintegrar este canal a los egipcios. De modo tal que un presidente egipcio llamado Gamal Abdel Nasser
tomó la decisión de tomar el control del canal en una acción repentina. Toma el control con el ejército del canal y nacionaliza el canal. Estamos hablando en 1959, a los 100 años de cumplido el trato, ¿verdad? Entonces, yo no veo realmente aquí ninguna razón el por qué este señor Gamal Abdel Nasser haya tenido que indemnizar a estas empresas privadas francesas e inglesas. Yo no veo por qué. El trato había sido que a los 100 años este canal tendría que haber pasado a manos de Egipto. Entonces, bueno, a partir de ahí estas empresas se inconforman y empiezan a causar una serie de conflictos bélicos. Primero, se ponen de acuerdo con Israel y Israel hace un ataque simulado a unos territorios en la península del Sinaí. Es una área que se encuentra a un costado de ese canal. Una parte de esa península del Sinaí es controlada obviamente por Egipto, es propiedad de Egipto, y Israel tiene fronteras con esa península. Incluso en su parte más extrema, ahí tiene Israel un puerto que le da acceso también al Mar Rojo. Entonces Israel tiene fronteras con el Mediterráneo y con esa parte del Mar Rojo. Entonces es muy interesante ver ese mapa. Se los voy a colocar al inicio de este video y es muy aleccionador. Entiende uno, yo les comentaba que es de llamar la atención cómo es que Israel surge precisamente en 1948, a apenas unos 8 años de que estas empresas inglesas y francesas tuvieran que reintegrar el canal al control de los egipcios. Es muy de llamar la atención. Y también cómo este territorio de Israel durante muchos años fue un territorio que fue ocupado por los ingleses, y fueron precisamente los ingleses los que fueron permitiendo que esta región de Israel, actualmente Israel, poco a poco fuera siendo llenada por inmigrantes que se dicen israelitas, ¿verdad? Que se dicen judíos, entendiendo que Israel, que los judíos tienen diferentes cuestiones. Unas personas pueden ser judíos de religión, pero no necesariamente descendientes de Abraham, de los antiguos, ¿verdad? Entonces, es un conflicto ahí. El asunto está en que a las claras se nota que la creación de este Estado israelita, realmente su interés estaba en que estas empresas no pretendían reintegrar el control del canal de Suez a los egipcios. Incluso estaba viendo yo algo muy curioso, y eso es lo que me llamó la atención, que me hayan mandado, porque realmente fue lo que pasó. De repente abrí mi computadora y de repente aparece ahí un mapa que me mandó la máquina, supongo yo. Los logaritmos de la máquina me mandaron un mapa donde se ve una opción para construir el canal de Suez, pero en este caso en territorio de Israel. Entonces no se me había ocurrido. Digo, mira qué curioso. O sea, se abre realmente la mente. Yo les he comentado muchas veces de que pues la educación que uno tuvo y la información que uno le presenta pues es escasa, y entonces para comprender las cosas, en este caso por ejemplo de la crisis de 1982, pues uno tiene que ir recabando información, porque dice, bueno, ¿y esto cómo ocurrió? ¿De dónde surgió? Porque las crisis son producto de nuestras acciones del pasado. Entonces, y a veces en ocasiones ocurren, por ejemplo, en este caso, esa crisis del canal de Suez ocurrió cuando, bueno, inició en 1956, yo no había nacido, y ese fue el primer conflicto bélico, que le llaman la Guerra del Sinaí, en 1959, y luego posteriormente en 1967 ocurre un segundo evento bélico que le llaman la Guerra de los 6 días, y posteriormente en 1973
ocurre otro evento bélico que se llama la Guerra del Yom Kippur, que todas estas guerras están vinculadas al mismo conflicto del control del canal de Suez. Entonces, pues son eventos que ocurrieron, ya sea que no había nacido o que yo era demasiado joven como para tener conciencia de él. Pero eso no quiere decir que porque no haya tenido conciencia o no hubiera nacido, no quiere decir que no me fueran a afectar, como me afectaron en 1982. Entonces uno tiene que hacer ese trabajo de información, de recabar información para entender lo que está ocurriendo en nuestros tiempos, ¿verdad? Y vamos a llegar a explicar a muchas personas jóvenes que no habían nacido en el año 2000, para que puedan, qué fue lo que ocurrió, para que entiendan las causas de los problemas económicos que estamos viviendo el día de hoy. Entonces tienen su explicación. No son obra de la casualidad, son obra de nuestras acciones, de las acciones, bueno, de las personas de mi generación, eventos que ocurrieron en mi generación, a partir del año 2000 en adelante, o anteriores también, y esas acciones van teniendo repercusiones hasta que tenemos una crisis como la que estamos viviendo en nuestros días y que es necesario explicarlas, ¿verdad? Entonces, como les comento, me mandan este plano y veo yo que existe otra opción de ese canal. Casi tienen la misma distancia. El canal de Suez tiene cubrir una distancia de creo que de 186 kilómetros y esta otra, como se ve ahí, también es una distancia corta la que tendría que cubrir. Pero en este caso, ese canal tendría que haberse construido en territorio que actualmente pertenece a Israel, ¿verdad? Y que en aquel tiempo pues era un territorio en cierta forma deshabitado. Entonces era necesario construir ahí un estado, un gobierno legítimo, pues para que se hiciera responsable de las cuestiones legales de construir hacer una inversión en ese territorio. Así como ocurrió en México, que fue necesario que Baja California Sur y que Quintana Roo dejaran su estatus de territorio y se convirtieran en estados para poder hacer inversiones. Así lo mismo como en el sexenio de Luis Echeverría fue necesario que México reclamara las 200 millas de mar territorial para poder hacer las inversiones del petróleo que posteriormente se hicieron. Entonces, las cuestiones estas legales son muy importantes. Entonces, la construcción del Estado de Israel tiene mucho que ver en este conflicto del canal de Suez. Y si ustedes ven el mapa, muchas de las cuestiones históricas se les van a facilitar. Incluso para mí me quedé completamente sorprendido. Nunca se me hubiera ocurrido que pudiera haber otra opción para construir un canal en esa región. Entonces ahí estas personas de Francia e Inglaterra, pues obviamente que estuvieron haciendo un jugosísimo negocio en la administración de ese canal, pues empezaron a ver todas las opciones para no perder su negocio. Muy interesante. Entonces, como les comento, les voy a dejar el mapa y seguramente muchos de sus dudas respecto a los conflictos bélicos que ocurren en esa región se les van a aclarar. Me refiero yo a los conflictos bélicos en Siria, en Jordania, en Líbano, entonces esta región, el mismo Egipto, con este mapa. Y uno se preguntaría ¿por qué los israelitas todavía no han construido un canal en ese lugar? Y seguramente es que no van a tener la mano de obra como si lo tuvo Egipto para hacer ese canal. Y esto nos da la pauta para en un futuro video hablar de los grandes fraudes que se han cometido, los grandes fraudes, los grandes estafas que se han vivido en el siglo XX y que normalmente esas grandes estafas fueron o son atribuibles a los varios gobiernos que padecimos los seres humanos en el siglo XX. Bueno, no quiero alargar mucho este video. Saludos a todos, estamos en contacto, vamos a seguir platicando de estos temas y como les digo, dándole herramientas a los jóvenes para que entiendan
a qué nos estamos enfrentando en estos días, el porqué de estas cuestiones en crisis económica que se está viviendo, incluso explicarnos lo de esta pandemia que también se está viviendo. Y como les comento, nada comparado con las muertes ocurridas y causadas por esa crisis de 1982. Murieron millones de personas, sobre todo de cuestiones de alcoholismo, una muerte lenta y una muerte muy fea. Bueno, saludos a todos, estamos en contacto para futuros videos. Los invito a que vean mis videos en YouTube como Tigre Monclova, es por mis ojos, Tigres Monclova, y o Gus Monclova en Facebook y Twitter. Saludos a todos, estamos en contacto, bye.